Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 del Génesis, versículo 14 en adelante, el cuarto día, encontramos que dice la Biblia que dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Para tres cosas. Número 1, para separar el día de la noche. Número 2, para que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y número 3, para que sirvan por lumbreras. Esta palabra en el original hebreo significa dadoras de luz, o las que producen luz. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que sabemos que es el sol, para que señorease o dominase en el día. Y la lumbrera menor, o sea la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Vamos a acabar en esta noche, el día cuarto, y vamos a acabar también posiblemente, si nos da tiempo, el día quinto. Cuando nosotros examinamos a la luz de la Biblia en la clase pasada, que el universo es tan grande, que la Tierra simplemente cabe 1.300.000 veces en el Sol. Escuchen lo que les acabo de decir. El puro planeta en que vivimos cabe más de 1.000.000 de veces dentro del Sol. Y cuando nos damos cuenta que vamos a estudiar en esta noche el Sol y todos los planetas del sistema solar, que el Sol es una de las fuentes de energía, o más bien es la fuente de energía más importante de la Vía Láctea y del sistema solar dentro del cual nos puso Dios, podemos preguntarnos, ¿no?, ¿de qué está compuesto el Sol? ¿Cómo es posible que una energía calorífica con millones y millones de grados de temperatura centígrados y Fahrenheit pueda estar constantemente produciendo y alumbrando, y haya sido creada no solamente para alumbrar sobre la Tierra, sino también para que pudiera todo el universo ser iluminado por esta estrella que es la más grande de nuestro sistema solar? En la clase pasada nosotros examinamos que la Biblia dice con precisión inequívoca que el hombre nunca conquistará el espacio. Los viajes que hemos hecho a la Luna, los viajes que hemos hecho orbitales alrededor de la Tierra, los viajes experimentales y las sondas Mariner, Vikingo 1, Vikingo 2, la sonda 1, etcétera, etcétera, que se han mandado a Marte y hasta Saturno, han sido sondas para investigar. Pero una de las cosas que se preguntan los científicos es lo siguiente. Si los científicos del siglo XX estamos convencidos de que no hay vida en la Vía Láctea, está absolutamente comprobado que no hay vida ni en Marte, ni en Venus, ni en Mercurio, ¿cuál es el propósito entonces de estos viajes? Vimos también la clase pasada que si a mí me invitaran y me dijeran, Armando, ¿te quieres ir de luna y miel a Saturno o a Venus? No me iría. Posiblemente si me dijeran, regresas en 8 días y así como vamos a ir a Cuba dentro de 3 semanas, un viaje de 8 días y regreso otra vez a la Tierra, posiblemente lo pensaría. Pero yo no voy a hacer un viaje que me va a costar más dinero que irme a Valle de Bravo y que no voy a disfrutar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la investigación espacial y de que se gasten millones de dólares entre dos naciones actuales, que son Rusia y Estados Unidos, para la conquista del espacio? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta? El único propósito por el cual el ser humano, nosotros, seres inteligentes, creados a la imagen y semejanza de Dios, estamos invirtiendo millones de dólares en la investigación espacial, es con fines militares. El primero que ponga una base en la Luna es el que domina la Tierra. Cuando llegaron en 1969 los astronautas y Neil Armstrong pisó el suelo lunar, la decepción más grande del mundo científico fue que el acumulamiento de polvo en la Luna no era menos de más de medio metro o de 1 metro como se creía, porque si la Tierra tenía millones y millones de años de antigüedad,
En la luna, el acumulamiento, haz de cuenta que en esa mesa, tú no la limpias en 5 años. Pues lo primero que vas a ver es que está así de polvo. Y cuando tú llegas a una casa, una de las señales que muestran que la casa no ha sido limpiada en 15 días es el acumulamiento de polvo. Pues los científicos decían, cuando bajes Neil Armstrong, le dijeron, Neil, ten mucho cuidado porque te puedes hundir. Entonces, las botas de Neil Armstrong traían un aditamento especial, más grande que lo demás del traje, para que pudiera Neil Armstrong sacar los pies. Y cuando Neil Armstrong bajó de la nave espacial y pisó la luna, no encontró menos de 2 centímetros de polvo. Y los científicos se decepcionaron porque esto era una prueba de que el universo no es tan antiguo como muchos científicos habían aseverado anteriormente. Vamos en esta noche, en primer lugar, a estudiar el Sol, y quiero darles algunos datos acerca del Sol. Lo único que tú sabes del Sol es que te quema cuando vas a Tequesquitengo, que brilla, y que la Tierra gira a su alrededor. Pero es interesantísimo los datos que pude extraer de varios libros de ciencia. A mí me han fascinado esta información y quiero compartirlo con ustedes. Ustedes saben que el Sol es la estrella más cercana, porque la estrella más cercana después del Sol está a 270,000 veces de lejos de la Tierra. 270,000 veces más lejos que la Tierra está la otra estrella más cercana que el Sol. Ahora muy bien, todas nuestras fuentes que tenemos nosotros aquí en la Tierra, carbón, petróleo, electricidad, agua, etcétera, etcétera, todas se derivan del Sol directa o indirectamente. Sin su luz y sin el calor del Sol no podríamos producir alimentos y careceríamos también de lluvias. El diámetro del Sol es de 1.391.000 kilómetros. O sea, el diámetro del Sol es 109 veces más grande que el de la Tierra. Y en su centro, repito, cabrían 1.300.000 tierras. Si nosotros salimos en una nave especial y vemos la grandeza de la Tierra, no puede ni siquiera mi mente imaginarse que cabrían 1.300.000 veces tierras dentro del Sol. Imagínense ustedes esa mole tan inmensa de materia, se calcula que es hidrógeno el principal elemento dentro del Sol, con una capacidad tremenda, esa fuerza que está moviendo dentro del Sol, que los científicos dicen, bueno, ¿qué es lo que está? ¿Es la fusión nuclear o qué es lo que existe dentro del Sol que está irradiando esa energía que mantiene el universo? Esa es realmente la estrella que Dios creó en Génesis capítulo 1. Ahora, el movimiento de rotación del Sol se efectúa en la misma dirección, porque ustedes saben que el Sol también se mueve, y se efectúa en la misma dirección que la Tierra, o sea, al contrario de las manecillas del reloj. El Sol se está moviendo todos los días a una velocidad de 7,000 kilómetros por hora. 7,000 kilómetros por hora. Quiero hacerles una pregunta. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que llegaría un rayo de la luz viajando a 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz? ¿En cuánto tiempo llegaría a la Tierra cuando de aquí al Sol hay 150 millones de kilómetros? Repito, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. ¿Saben ustedes en cuánto tiempo viajaría ese rayo de luz y llegaría a la Tierra? Llegaría en 8 minutos. En otras palabras, escuchen ustedes qué grande razón tenía Einstein y cómo se comprueba lo que Dios dice, que para Dios el día es 1,000 años y 1,000 años para Dios es como un día. Escuchen esto. Cuando nosotros en la mañana nos levantamos y estás mirando el Sol, ¿tú sabes que no lo estás mirando? ¿Sabes qué? Estás mirando algo que estuvo ahí hace 8 minutos. O sea, nunca realmente estamos mirando al Sol donde está. Siempre estamos viendo 8 minutos más tarde los reflejos que emite. O sea que si, por ejemplo, ahorita tengo yo las 8:12 con 23 segundos, si el Sol desapareciera ahorita del universo, hasta las 8:20 nos daríamos nosotros cuenta. Y tiene 8 minutos que el Sol ya se desapareció y ahorita nos daríamos cuenta porque son 8 minutos lo que tardan sus rayos en llegar al planeta Tierra. Entonces, cuando yo me levanto y digo, estoy mirando el Sol, estoy usando una verdad parcial. Porque es cierto, pero no es cierto. Así pasa con el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, nadie ha mirado a Dios. Entonces, ¿qué significa cuando dice la Biblia que Moisés miró a Dios a cara? Lo miró parcialmente, miró el reflejo de la gloria de Dios.
Así cuando yo digo, estoy mirando el sol, no es cierto. Nadie me puede decir esta noche, yo he mirado al sol, porque nadie ha podido mirarlo, porque te quedaría ciego. Y si lo has mirado con anteojos o cualquier cosa, es una distorsión de muchos diafragmas y espectros de luz que no te dan realmente lo que es realmente el sol, porque para ver el sol directamente necesitaríamos unos ojos especialmente diseñados para poder verlo. De la misma forma, nadie ha visto a Dios, porque el que ve a Dios tiene que estar en un cuerpo glorificado y en un cuerpo resucitado. Entonces, todo en esa tierra es en parte. Dice en 1 Corintios 13, conocemos en parte. No hay un conocimiento absoluto más que el conocimiento de la Biblia. Las matemáticas, la química, la física, la biología, la filosofía. Si la filosofía, la química y las matemáticas, que son de las ciencias más exactas, son parciales y son en parte, ¿cómo es posible que los filósofos puedan llegar a afirmar Dios está muerto? Continuando con el Sol, encontramos también que el diámetro del Sol es de 1.400.000 kilómetros, o sea, 109 veces más grande que el diámetro de la Tierra. La gravedad del Sol es 28 veces más grande que la Tierra, más fuerte. Y el Sol tiene 3 capas y solamente alcanzamos a ver, muchas veces cuando hay eclipses, la superficie que se llama la fotosfera. Y si vemos así nosotros, el Sol tiene una capita alrededor, después tiene otra y después ya viene la corteza o el suelo del Sol. Lo que alcanzamos nosotros a ver del Sol es la fotosfera y se calcula ahí 15 millones de grados centígrados. Fíjense ustedes que si se calentara, escuchen esto, si se calentara la cabeza de la aguja de un alfiler, si se calentara la cabeza de la aguja de un alfiler, a esta temperatura, o sea, si se calentara a 15 millones de grados centígrados, el calor que irradiaría la cabecita de ese alfiler quemaría a más de 25 millas de distancia un bosque. Vuelvo a repetir, si la cabeza de un alfiler se calentara a 15 millones de grados centígrados, solamente el calor que irradiaría esa cabeza de alfiler quemaría un bosque de 25 kilómetros de distancia. Ahora imagínense ustedes cómo es posible que el Sol pueda llegar sus rayos hasta Plutón. Se van a quedar cortos con las distancias que existen. Ahora muy bien, la energía solar, el 97% de la energía solar se manifiesta en ondas electromagnéticas, o sea, lo que conocemos como rayos ultravioleta y rayos infrarrojos. Ahorita dicen los científicos, mira Armando, si vas a tomar sol, ponte un filtro solar. El filtro hay el 5, el 6, el 7, creo que hay hasta el filtro 15 Coppertone, que es para los niños chiquitos y para los que no se quieren quemar nada. O sea, que necesitas quemarte 15 veces, de acuerdo al número del filtro, o 15 horas, para poder quemarte como si te quemaras 1 hora sin el sol. Ahora se descubre algo en el mundo de la dermatología, que es la ciencia que estudia la piel. Y dicen, cuando una persona se expone al sol y esta persona tiene cierta pigmentación, esa persona puede adquirir el cáncer. Y ahora en todos los magazines, en la revista Life, en la revista Time, Newsweek, se advierte a los seres humanos, no se expongan demasiado a los rayos ultravioleta, que es a lo que te estás exponiendo. ¿Cuál es el problema? El problema está que la capa de ozono que Dios creó para que no nos quemáramos, y los negritos en el África están ahí todo el día en el sol, ¿por qué no les da cáncer, verdad? Ahí encontramos la pigmentación de la piel, uno de los factores más importantes es que la capa que rodea la Tierra ahorita ya se está perdiendo en más de un 60%. ¿Y qué es lo que está desvaneciendo la capa de ozono? Es las explosiones atómicas principalmente y la contaminación de nosotros. Entonces, si la capa de ozono, los rayos ultravioleta llegan más directa, en lugar de entrar oblicuamente hacia la Tierra está acá, esta es la Tierra, el micrófono, estos son los rayos de luz, la capa que rodea a la Tierra de ozono hace esto, cuando venga el rayo del Sol, hace que entre el rayo del Sol así, entonces no entran directamente, pero ahora como no hay ozono, te entran directamente, te queman la piel, penetran la piel y están produciendo el cáncer en la piel. Entonces cuídense todos ustedes. Yo hace una semana me di una quemada tremenda, no me di cuenta, me quedé dormido y se me estaba cayendo hasta el pelo de tanto sol que tomé. Se estima que el Sol, fíjense ustedes, consume 665 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo para formar 650 millones de helio. Cada segundo. El Sol pierde cada segundo 1 millón de toneladas de partículas, de materia. Esto se le llama viento solar. En total, el Sol pierde cerca de 6 millones de toneladas de materia y energía cada segundo. Fíjense ustedes y compárenlo con Hebreos capítulo 1. Y cuando se escribió Hebreos capítulo 1, no se sabía que el Sol
perdiera energía, ni tampoco que el universo estuviera en expansión. Hebreos capítulo 1. Esto es maravilloso. Dice la Biblia, y también lo dicen los Salmos, pero quiero citar aquí Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Hebreos 1, del 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, fíjense lo que dice la Biblia, los cielos perecerán, o sea, se van a acabar, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. La Biblia, hace 2000 años, revelaba los millones de toneladas masa que estaban perdiendo las mismas estrellas. O sea, que el Sol, en lugar de que recupere su energía, el Sol también se le puede aplicar la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Que nada va en aumento, todo va en deterioro. Y la energía que el Sol pierde no la recupera. De donde deducimos que algún día el Sol se tiene que desintegrar. Y así lo dice la palabra de Dios. Todos ellos envejecerán, y el versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. De donde lo único que puede ser verdad es aquello que no está sujeto a cambio. Vuelvo a repetir, mañana dile a tu maestro, ¿qué es la verdad? Y le dices, le regalo mi casa que tengo en Cuernavaca, o la casa del hermano Alducin. No sé si sacaron que tenía casa en Cuernavaca, ¿verdad? Pero no tengo propiedad hace 25 años, creo que desde que nací. Entonces, dile a tu maestro, le regalo una casa si usted me dice qué es la verdad. Y saben ustedes que no hay nadie que pueda definir la verdad, porque la definición de la verdad está en la Biblia. Y la verdad es lo siguiente, la definición de la verdad es lo siguiente, la verdad es aquello que no está sujeto a ningún cambio. Como todo en este universo está sujeto a un cambio, cuando lo descubrió Alberto Einstein, o sea, todo es inexacto, el Sol, la filosofía, las matemáticas, la química, la biología, todo es relativo, todo es en parte, no puede ser verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como Ende dijo también, yo soy la verdad. Entonces, la verdad solamente puede estar en aquello que no está sujeto a cambio. Entonces, la verdad no se encuentra en el universo. Menos se va a encontrar dentro de nosotros mismos, como lo explican las filosofías orientales. Tu maestro gurú te dice, concéntrate y piensa, y dentro tienes la conciencia divina y vas a encontrar la verdad. Hay jóvenes que me dicen, yo no quiero saber nada de Cristo, yo voy a encontrar la verdad por mí mismo. Si la verdad no está en el universo, ¿cómo es posible que la encuentres? Pues para que conozcamos la verdad tuvo que ser revelada a nuestros corazones, y eso lo explica 1 Corintios capítulo 2. Vean ustedes 1 Corintios 2. Y todo es una armonía perfecta y maravillosa. Dice en 1 Corintios capítulo 2. Versículo 14. Bueno, vamos a ver desde el versículo 11. 1 Corintios 2 del versículo 11. Desde el 10, perdón. 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, si tú no tienes al Espíritu Santo, nunca conocerás la verdad. ¿Te das cuenta? Tendrás un espíritu de engaño. Tendrás el espíritu del Maharaji, o el espíritu de Buda, o el de Hitler, el de Mussolini. Un espíritu engañador. Pero el único espíritu que puede revelarte la verdad es el Espíritu Santo. Dice la Biblia, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo del sol, dice, lo profundo del universo. El Espíritu no solamente conoce el diámetro del Sol y conoce el centro del Sol y Marte y toda Andrómeda y todas las galaxias, sino que el Espíritu conoce, escuchen esto, lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres, Freud? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién?
sino el Espíritu de Dios. Entonces, porque nuestra mente es limitada y porque mi razonamiento es limitado y porque tengo desarrollado en mi cerebro, decía Einstein, un 6% y porque nunca podré jamás desarrollar ni conocer la verdad por mí mismo, por esta razón el Espíritu Santo, dijo Cristo, vendrá a vosotros y Él os guiará a toda la verdad, usando esto. Regresamos a Génesis y encontramos también en el versículo que acabamos de leer, del versículo 16, que no solamente Dios hace la luna y las estrellas, sino que encontramos también aquí que Dios hace las estrellas. No sé cuántos de ustedes sepan, pero la palabra planeta significa en el latín vagabundo, el que vaga. Y el planeta que está más cerca del Sol es Mercurio. Mercurio está tan cerca del Sol que es imposible observarlo. Y solo cuando aquí está la Tierra, aquí está Mercurio, y es el que está aquí alrededor del Sol, después sigue la Tierra, Venus, Marte, etcétera, etcétera. Entonces Mercurio, cuando está por acá y la Tierra está por acá, los astrónomos no lo pueden ver. Pero cuando Mercurio hace esto y la Tierra está en esa posición, los astrónomos lo pueden ver. Y una de las cosas que han impedido observar claramente a Mercurio es que está tan cerca del Sol que los reflejos del Sol y sus rayos ultravioleta e infrarrojos impiden que las cámaras y las fotos puedan ser absolutamente del todo claras. Pero el Mariner 10 fue el que fotografió por primera vez a Mercurio y reveló lo siguiente. Las fotos del Mariner 10 muestran que Mercurio tiene su superficie llena de cráteres igual que la Luna. Y Mercurio viaja a una velocidad de 48 kilómetros por segundo. Fíjense ustedes lo que dijo Newton. Isaac Newton afirmó, no es posible que ninguno de los planetas de la Vía Láctea se les dé su velocidad adecuada por ningún proceso evolucionario natural, ni por accidente. Solo un creador o la creación directa de un creador infinitamente sabio pudo darles a todos los planetas la velocidad necesaria. ¿Saben ustedes que Isaac Newton, mañana cuéntaselo a tu profesor, era cristiano? Es uno de los científicos más grandes que han existido y él tenía a Jesucristo como su Salvador. No estoy diciendo que fue religioso, fue salvo, nacido de nuevo. Y Isaac Newton dijo, es imposible que un accidente que explote pueda formar del desorden un orden. Nunca ha habido esto. Siempre es de un orden hacia el desorden. Así lo dice la Biblia. Del orden en el huerto, todo se convirtió en un desorden. No es del desorden al orden. Y Newton dice, la velocidad que un planeta lleva, que es tan perfecta, y la distancia cerca del Sol, y por acá Marte, y por acá Júpiter, y Plutón que tiene la órbita más elevada de todos los demás planetas, es imposible este movimiento tan perfectamente bien cronometrado que haya sido obra de un accidente. Solo un creador infinito pudo haber puesto en velocidad y darles la velocidad apropiada a todos los planetas. Ahora nosotros encontramos también a Venus, que es el más difícil de observar también, y es el más cercano a la Tierra. Estamos a 40 millones de kilómetros de Venus. Venus es el planeta que más brilla de todos, excepto el Sol y la Luna. Y cuando está en su máxima brillantez, Venus es 15 veces tan brillante como la estrella Sirius, que es la estrella más brillante que conocemos ahorita. Galileo fue el primer astrónomo en haber observado a Venus en el año 1600 después de Jesucristo. De todos los planetas, el que más se parece a la Tierra es Venus en su tamaño y en su masa, nada más. Es el más parecido en tamaño y en el acumulamiento de masa. Ahora escuchen esto. El 95% del diámetro de la Tierra y el 82% de la masa de la Tierra es igual a la de Venus. O sea que casi es el mismo tamaño de la Tierra, casi tiene la misma masa de la Tierra, casi tiene el mismo peso que la Tierra, pero hay una cosa importante. ¿Saben ustedes que la atmósfera de Venus está compuesta de dióxido de carbono y ácido sulfúrico tan grueso que jamás sería posible existir ahí? ¿Qué hizo que la Tierra tuviera el 78% de hidrógeno, otro 20 y tantos % de oxígeno y otro 1% de gases y que fuera perfecta y que en Venus, que es más parecido a la Tierra y es el más cercano a la Tierra, puedan ser puros ácidos venenosos la atmósfera? ¿Quién hizo la diferencia? Si hubiera explotado todo como dice Laplace, y hubiera formado todo el universo por un accidente, ¿quién fue el que determinó las atmósferas?
¿Por qué ningún planeta de los 8 que nos rodean, aparte de la Tierra, en el sistema solar, tiene la atmósfera adecuada y la temperatura adecuada y la distancia adecuada para la existencia de la vida? Esto te lo puede contestar mañana tu profesor de biología. Encontramos en tercer lugar a Marte. Antes de seguir adelante, solamente quiero recordarles algo. Todos los nombres de los planetas tienen nombres de dioses paganos. Todos los nombres de los planetas que nos rodean tienen nombres de dioses. Por ejemplo, Marte fue nombrado porque el dios de la guerra de los romanos era el dios Marte. El color de Marte es rojizo y Marte tiene 2 lunas. Escuchen esto. ¿Saben ustedes cómo se llaman las lunas de Marte? Una se llama Phobos y la otra se llama Deimos. ¿Y saben qué significa en el griego? Miedo y pánico. Quiero, al acabar esto, que ustedes vayan viendo a dónde los acerco, para que vean ustedes la grande relación que existe entre la astrología y el demonismo. Acuérdense que no estoy hablando de astronomía, La astronomía es el estudio de los astros y las estrellas. La astrología es el estudio de la relación que tienen los astros con tu futuro y con quién te vas a casar y con babosadas de esas. Pero vean ustedes que el estudio y los nombres de los planetas, en otras palabras, ¿qué dice Efesios 6:2? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Hay habitantes en otros planetas? Sí los hay, pero no son de sangre y carne, damas y caballeros, son de espíritus del mal. Y Marte ha de ser un grillero de ellos. Ahí donde dice el sábado y el domingo Satanás y su consorte para descansar y regresan aquí el lunes y luego a Venus, etcétera, etcétera. El diámetro de Marte es 53% al diámetro de la Tierra y la masa de Marte es solo un 11% a la masa de la Tierra y esto lo hace más pequeño que el planeta Tierra. La distancia de Marte a nosotros es de 56 millones de kilómetros. La mayor parte de la temperatura de Marte es muy fría, donde la temperatura en la noche baja a menos 73 grados centígrados, o sea, menos 100 grados Fahrenheit, aún en el ecuador de Marte. La nave Vikingo I fue el primer aparato aeroespacial que tomó fotos del suelo marciano, mostrando lo siguiente, que la mayor parte de toda la superficie de Marte, igual que Venus, igual que el otro planeta, está llena de cráteres y polvo cósmico. Pero Marte tiene algo que no tienen otros planetas. Marte tiene montañas, cañones y capas polares. No tiene agua líquida ni oxígeno sobre su superficie. Y en 1976, en el verano, 2 pruebas espaciales probaron que no existe científicamente ninguna clase de Marte. Las naves fueron Vikingo 1 y Vikingo 2. En cuarto lugar, llegamos a Júpiter. El más grande de todos los planetas, no sé cuántos de ustedes lo hayan visto así en un calendario, y íbamos a traer en la noche nuestro aparato para poder ver, pero no lo pudimos traer, para que vieran ustedes la comparación de la órbita elíptica que tienen todos en relación con el Sol, pero Júpiter le sigue a Venus en brillantez, y tiene 4 lunas, llamadas las lunas Galileas. Júpiter tiene 11 veces el diámetro de la Tierra, y 318 veces más masa que la Tierra. Nadie ha podido hasta ahorita ver la superficie de Júpiter. Solo se han visto algunas rayas con telescopios y posibles bandas de nubes turbulentas paralelas a su ecuador. Júpiter tiene más lunas que cualquier otro planeta y hasta ahora han contado 14 lunas los astrónomos. Las últimas en ser descubiertas fueron 2 de 8 kilómetros de diámetro. Y el Voyager primero, en 1979, mostró que posiblemente en Júpiter haya erupciones, por lo que se puede deducir que hay actividad volcánica de alguna índole. La atmósfera de Júpiter es la más venenosa de todas las atmósferas de todos los planetas. En quinto lugar tenemos a Saturno. Era el dios romano de la agricultura. Es el planeta más bello de todos por los anillos tan preciosos que tiene a su alrededor. La velocidad con la que gira alrededor del Sol Saturno
Es tan increíble que por eso sus polos están achatados. Imagínense nada más la velocidad que lleva este planeta tan precioso. Tiene 15 lunas. Y una de las lunas de Saturno tiene atmósfera conteniendo un gas llamado metano y aparte es muy frío. Los anillos que han visto ustedes en Saturno y que se ven tan preciosos son tan delgados que se pueden ver a través de ellos las estrellas. Nadie sabe la composición de estos anillos tan preciosos de Saturno. Posiblemente si de Saturno hubiera vida y nos vieran a nosotros y vieran el arco iris, posiblemente a lo mejor pensaban también con sus telescopios que fuera un anillo. Pero son tan constantes y esta luz que emana Saturno es tan pareja que ningún astrónomo ha podido deducir más que es tan delgado el gas que se pueden ver a través de las estrellas. En sexto lugar tenemos a Urano. ¿Saben cuándo fue descubierto Urano? En 1781 por el astrónomo inglés William Herschel. Urano fue nombrado por el dios romano de los cielos. Cuando ustedes vean en Mateo 24 y en Mateo 25, las potencias de los cielos se conmoverán, ahí se usó en esta palabra potencias, la palabra griega, Uranos. Y cuando los romanos adoraban al dios Urano, estaban adorando no solamente a Urano, sino estaban adorando a todos los cielos que rodeaban a Urano. La atmósfera de Urano está compuesta de hidrógeno y metano y tiene 5 lunas conocidas. Y en comparación a todas las demás lunas de nuestro sistema solar, las lunas de Urano orbitan este planeta en un ángulo más elevado, casi derecho arriba y abajo con respecto a su órbita normal. Hasta 1977 se descubrieron 5 anillos a su alrededor, mientras una estrella se ocultaba cerca de él. Y en el 78 se descubrieron 4 lunas más, que posiblemente se descubran más con el tiempo. En séptimo lugar tenemos a Neptuno, que fue descubierto por los matemáticos John Adams en 1819 y Urban Jain Joseph Le Verrier en 1877, haciendo cálculos donde creían que existía este planeta detrás de Urano. Vamos a ver que Plutón acaba de ser descubierto. John Gottlieb Galle, en 1812 a 1910, del Observatorio de Berlín, le investigó y descubrió este planeta en 1846, menos de 1 grado de la posición calculada. La predicción tan correcta del descubrimiento de Neptuno era una victoria para Isaac Newton cuando él estableció la ley de la gravitación, la cual había sido la base para el cálculo matemático. Y en último lugar tenemos a Plutón. No sé cuántos de ustedes tienen a Plutón, pero déjenme decirles lo siguiente antes de ir. Los que quieran irse a Plutón, por la distancia que tiene el Sol, y porque, fíjense ustedes lo siguiente, aquí está el Sol, quiero que pongan mucha atención. Voy a trazar las órbitas de los planetas así, aquí está el Sol, entonces la Tierra, aquí está Venus, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, más o menos así, entonces aquí va la Tierra, aquí va Marte, pero miren ustedes, Plutón, ¿en qué órbita gira? Gira así. Entonces, fíjense las órbitas de todos los demás planetas, que casi están así, pero la órbita de Plutón está así y gira así, mientras todos los demás planetas están así. Por eso, no solamente está lejos de la Tierra, sino que está más elevado del Sol, más elevado de los demás planetas, y la órbita de Plutón es la única órbita diferente a todos los demás planetas. Y este planeta fue descubierto en un observatorio en 1930, no sé cuántos de ustedes pasan del cuarentón, pero los que pasan del cuarentón, ¿verdad? En su época posiblemente fue cuando salió en el Excelsior, se descubrió Plutón. A diferencia de todos los demás planetas, Plutón solo tiene de diámetro 2.600 kilómetros, o sea, 1.600 millas. Su luna se descubrió en 1978 y la velocidad de su órbita es de 4.6 kilómetros por segundo y dura 248 horas su viaje alrededor del Sol. 248 horas y le dio una vuelta entera al Sol. Tiene el récord de tener la órbita, repito, más alejada de la Tierra que los demás planetas y el ángulo de su órbita en relación con la Tierra es de 17 grados. Regresamos al Génesis, al capítulo 1. Y todos estos datos les van a ustedes a servir para darse cuenta
la distancia de todos en relación con el Sol, la atmósfera de todos en relación con el Sol, la vida que no existe en todos en relación con el universo, y por qué Génesis 1:1 dice, en el principio Dios hizo la tierra y el espacio. La tierra, desde el principio de la Biblia, es el foco de la atención de Dios y Padre de Jesucristo. La tierra es, de acuerdo a la Biblia, el punto más importante del universo que Dios ha creado. La tierra es, de parte del universo de Dios, tan importante que aquí, en este mundo, un hombre colgaba en una cruz, el Dios hecho hombre. Cristo no murió en Marte, ni lo mandó a Mercurio, ni lo mandó a Plutón. Escuchen esto. Si hubiera seres en otros planetas, quiero decirles a ustedes que toda la creación, dice Romanos 8, fue afectada por el pecado. Y que toda la creación gime a una. Por eso el sol se oscurecerá y la luna dejará su resplandor en el Apocalipsis, por causa del pecado y del juicio de Jehová. Pero si hubiera otros seres, hubieran sido contaminados por el pecado de la tierra, Cristo también murió por los plutonianos, por los neptunianos, por los marcianos y por los venusinos. Pero la Biblia menciona que de tal manera amó Dios el mundo, el planeta Tierra, que dio a su Hijo en este mundo. Para que viéramos su maravilla y su creación y nos sintiéramos que al mismo tiempo que somos tan pequeñitos, el Dios del universo cabe en nuestro corazón. ¡Qué cosa tan tremenda! Y cuando David encontró orando y descubrió que aquí era el lugar donde él había bajado, dijo en el Salmo 8, oh Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Cómo es posible que siendo tan pequeños ante el universo tan grande que nos rodea, hayas podido venir a visitarnos? El Dios de los universos nos vino a visitar a este planeta y morir en la cruz, crucificado, exponiendo nuestra maldad y mostrándonos su inmenso amor y las consecuencias tan graves del pecado humano. Ahora vamos a ver en el versículo 20 al 23, que en el quinto día dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y todavía alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Sabían ustedes que los evolucionistas enseñan que la primera vida animal en los océanos fue algo parecido a la amiba? Escuchen esto. La Biblia es todo lo contrario de la evolución, porque la Biblia dice que los primeros seres de los océanos no fueron amibas, fueron grandes monstruos marinos. Las ballenas pesan aproximadamente 150 toneladas, más que un dinosaurio. Y son mamíferos. Y aunque muchos evolucionarios siguen afirmando y dándole que los antecesores de la ballena vivían sobre la tierra y que después se bajaron y les salieron escamas, etcétera, etcétera, no se ha descubierto ningún solo fósil de ninguna criatura a medio camino entre un mamífero terrestre y uno marino. No hay un solo fósil entre un mamífero terrestre y uno marino. Escuchen esto, todos los mamíferos marinos, ballenas, focas, morsas, delfines, elefantes marinos, son diferentes uno del otro y cada especie se adapta a su clase en particular de vida marina. Fíjense ustedes, por ejemplo, la ballena. Fíjense qué cosa tan tremenda. El oído de una ballena y su ojo son totalmente diferentes de un mamífero terrestre. La mamá ballena posee un sistema tan ingenioso para darle leche a su bebé. ¿Sabe cómo le da leche a la mamá ballena a la bebé? Pues el perrito, ¿verdad? Es muy fácil, llega y le chupa a la mamá y ahí se le prende y no la suelta a la mamá. El becerrito viene y se prende a la vaca y le chupa a la vaca y ahí saca la leche. Pero la mamá ballena, ¿cómo es posible que venga la ballenita y se le prenda para que no se ahogue con tanta sal? Y este sistema tan perfecto que sigue existiendo en las ballenas, no ha cambiado, es diferente en los mamíferos terrestres. Ahora ven ustedes la grandiosidad de Dios. El hocico del bebé
se ajusta herméticamente con el cuerpo de la mamá, de manera que no se pueda mezclar la leche con el agua del mar, y la tráquea del bebito ballenito se prolonga por encima de la garganta, de manera que la leche no se le pueda ir a sus pulmones. Un sistema así, mis queridos amigos evolucionistas, tiene que haber sido perfeccionado desde el principio, tanto el de la madre como del bebé. Nunca hubiera podido evolucionar por cambios graduales. Desde el principio Dios diseñó cómo chupaba la ballenita a la mamá ballena, cómo chupaba el becerrito a la mamá vaca, cómo chupaba el chiquito a la mamá perrita, y todos los sistemas del mamífero terrestre como el mamífero marino son absolutamente distintos, y no existe, repito, ninguna cosa intermedia que nos pueda decir que evolucionario de marinos a terrestres o de terrestres a marinos. Por ejemplo, vean ustedes la variedad en la vida marina. ¿Saben cuántas clases de moluscos existen? 100,000 clases de moluscos. Y todos tienen un sistema exactamente diseñado e integrado. La langosta para vivir en la langosta, el cangrejo para vivir donde vive, para comer, etcétera, etcétera. Pero todo está diseñado conforme a su organismo. De crustáceos, por ejemplo, cangrejos, existen 30,000 clases de cangrejos. Y de peces vertebrados hay 21,000. Los moluscos van en tamaños tan chiquitos, de caracoles como un grano de arena, hasta el calamar gigante que mide 20 metros de longitud. Hay almejas que pesan 15 gramos, hasta la almeja australiana que pesa 230 kilos. Y esta almeja puede ahogar a Mark Spitz, al gran campeón olímpico que ganó 5 medallas de oro. Los cangrejos pueden ser tan pequeños para vivir en mejillones, hasta el grande, gigante cangrejo japonés, que lo han visto en el Museo de Antropología, que mide más de 1,5 metros de diámetro. ¿Saben ustedes cómo se llama el pescado más pequeño del mundo? Se llama goby. Está bonito para perrito, ¿verdad? Goby, 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 goby. Con G y con Y. Y este pescado, que es el más pequeño de todos, es el pez enano y vive en los mares de las Filipinas. Tiene menos de 2 centímetros de longitud. El mayor pescado que existe en el mar hasta ahorita se llama tiburón ballena y pesa más de 15 toneladas. O sea, el doble a un elefante africano. Esos grandes monstruos que viajan dentro del mar y todo, desde el principio Dios creó a la ballena con la forma de alimentar a sus ballenitas, al tiburón a sus tiburoncitos, la langosta a sus langostitas, el almeja a sus almejitas, etcétera. Toda la variedad tan increíble que no vemos ahí está dentro del mar, y que el gran oceanógrafo francés Jacques Cousteau está investigando, es maravilloso. Se dice que nadie ha penetrado todavía en ningún aparato al fondo del mar, o sea, a la parte más honda que existe en el océano, donde no hay luz y hay peces que brillan y mandan cosas, y siempre han sido iguales y siempre han tenido eso, así han alimentado a sus pececitos, y el sistema diseñado es exactamente como la Biblia dice, según su género y según su especie. Miles de experimentos se han hecho para probar la transformación de un pez en otra especie sin ningún resultado. Ejemplo, hace poco, no sé cuántos de ustedes sepan, se dragó un molusco llamado Neopilina galatea a un nivel de 3.900 metros de profundidad, y se suponía que ya estaba extinguido. Cuando lo sacaron dijeron, este Neopilina galatea existió hace 280 millones de años. Comenzaron a decir todos los oceanógrafos, y resulta que sacaron uno vivito y coleando en el año 1957. Así están de Lorenzo muchos oceanógrafos. Damas y caballeros, la teoría de la evolución es incapaz de explicar cientos de rarezas, por ejemplo, la anguila eléctrica. La anguila eléctrica caza a su presa por medio de radar y emite choques eléctricos de 300 voltios. Desde que Dios diseñó a la anguila eléctrica, la diseñó para que cazara a los demás peces a través del voltaje. Porque ningún otro pez tiene diseñado el sistema. O sea, el sistema mamífero de la ballena es diferente del anguila, el de la anguila, el tiburón de la langosta, el de la langosta, los moluscos. Pero vean ustedes que es maravilloso el género y la especie de cada cosa. Y cada cosa se adapta y vive y sobrevive de acuerdo al organismo que Dios le dio. Tenemos el caballito del mar. No lo han podido explicar los evolucionistas. El macho guarda los 200 huevos en su bolsa. Es el único que lo hace de todos los peces que existen.
Tenemos el cangrejo ermitaño. ¿Saben ustedes lo que hace el cangrejo ermitaño? Sube con sus grandes pinzas a la palmera y entonces alcanza un coco. Fíjense, vive de los puros cocos. Y el cangrejo ermitaño, con una pinza, comienza a golpear el coco, dale, y le hace un hoyo. Y saca otra pinza especial para sacar la carne. Y tiene miles de años el cangrejo ermitaño alimentándose de eso. Si no tuviera esa pinza especial, se moriría de hambre. Por un accidente le salió la pinza especial. Tenemos el sonar del delfín, por ejemplo, y la amistad con el hombre. El mujil, por ejemplo, el pez mujil en las playas de California, que es un pez, fíjense ustedes nada más qué increíble. Este pescado mujil en las playas de California, viene la marea y pone sobre la tierra en la marea alta y tiene que haber luna llena, O sea, desde abajo calcula, contiene telescopio y toda la cosa el pez, y cuando está la luna llena y cuando sube la marea, va y pone e incuba todos los huevos antes de que la siguiente marea abra los huevos y arrastre las crías hacia el mar. Pregunta a los evolucionistas, ¿quién le enseñó a este pescado cronometrar las mareas? Tenemos al pez arquero. ¿Saben cuál es el pez arquero? Lo entrenó Robin Hood. El pez arquero, fíjense cómo vive. El pez arquero ve un insecto desde abajo. Ustedes saben que hay una refracción, por ejemplo, si tú metes un lápiz así en un vaso de agua, ves, la refracción se hace que el lápiz se vea así. Y ves que el insecto está acá. Pero el pez arquero hace esto. Y de un escupitajo alcanza el insecto, cae el insecto y se lo come. Pregunta, ¿quién diseñó los ojos de este pescado, que son los únicos que existen para poder eludir la refracción de la luz del agua? Nunca falla. La palabra seres es la palabra hebrea sheretz. Y aquí quiero decirles algo muy importante, porque cuando dice aquí la Biblia, en el versículo 20, produzcan las aguas seres sheretz, S-H-E-R-E-T-S, incluye a toda la clase de seres marinos, invertebrados, vertebrados y reptiles. Y aquí encontramos por primera vez en la Biblia la palabra vivientes, o sea, la palabra sheretz, nephesh en el hebreo significa seres vivientes, pero la palabra viviente se tradujo más tarde alma. En otras palabras, el alma es lo único que los animales tienen igual que el hombre. Todos los animales tienen alma. Todos los animales tienen emociones. Sienten, se entristecen, tienen gozo, tienen sentidos, tienen sentimientos. Pero ninguno de los animales, ni chita, ni el delfín, ni el perro, ni el rintintín, ni el pez arquero, ni el pez más chiquito de las Filipinas, ni ningún dinosaurio, ni ninguna ballena, ningún ser que existe en este planeta, más que nosotros como el género humano, tenemos espíritu. Cuando la Biblia dice que Dios nos creó a imagen de Dios y semejanza, significa que el hombre fue una creación absolutamente magnífica, diferente y separada de los animales. Escuchen esto, nosotros no venimos de chita, ni tampoco descendemos de los árboles, nosotros somos dueños de los árboles. Nosotros no venimos de los animales, nosotros fuimos en una posición más elevada donde cualquier animal tiene temor del ser humano. Y entonces el hombre, como el animal, tiene el nephesh o el nephesh, pero las plantas no tienen alma. Y esto es muy importante para que comencemos a diferenciar de qué forma Dios hizo la vida inanimada. Por ejemplo, yo le pregunto a un niño, oye, ¿esa piedra tiene vida? Y él me contesta, no. ¿Tú qué le contestarías? ¿Está equivocado o no está equivocado? Bueno, vuelvo a repetir como les dije a los muchachos que les gusta discutir en las universidades, aprende a definir términos. ¿A qué clase de vida se refiere usted? Porque hay vida animada, vida inanimada, hay la vida bios, que es donde viene la palabra biología, y viene la palabra vida que se tradujo en el Nuevo Testamento y que no existe en ningún libro, que es la vida eterna, que se tradujo Zoe, con Z, Z-O-E.
es la vida de Dios. Cuando yo le digo a un niño, ¿hay vida en la piedra? Y el niño me contesta no, yo le digo, te equivocas porque sí hay vida molecular. O sea, hay movimientos en la piedra de átomos y neutrones, son una composición molecular, y no es vida bios, no es biológica, no es vida animal tampoco, pero es una vida inanimada. ¿Se dan cuenta? Entonces comenzamos a descubrir las diferentes funciones y características de toda la creación que existe. Y ahora los científicos acaban de descubrir que la energía se puede materializar. Cuando Uri Geller fue citado en la televisión en el Canal 2, y enfrente de él pusieron algunos relojes, él les dijo, voy a contar 6 segundos. Y en 6 segundos estaban todos los relojes y los checaron y todo, se van a parar. Entonces Uri Geller hizo así, el judío con ideas de parapsicología. Se concentró y se pararon los relojes. Cuando hizo este experimento lo llevaron a Nueva York y le pusieron unas ondas y electrodos aquí en la cabeza, etcétera, etcétera, para ver qué ondas electromagnéticas estaban saliendo de su cuerpo o qué energía estaba saliendo, porque algo tenía que salir de él para que pararan los relojes, para que las cucharitas se doblaran. Y no es mentira, es verdad. No encontraron ninguna energía, ninguna fuente de poder dentro de él. Entonces lo clasificaron, el fenómeno Uri Geller, dentro de la parapsicología. No puede ser científico porque bajo ningún experimento observable podría Uri Geller demostrar cómo saldría esto. Y nosotros sabemos que aun cuando no es observable científicamente, sabemos que los poderes del mal pueden materializar energía. Cuando Moisés aventó la vara de Faraón, se convirtió la madera, materia inanimada, en vida. ¿Se acuerdan? Y los brujos hicieron lo mismo. Materializaron energía. ¿Qué le estoy diciendo? Que Satanás puede este púlpito convertirlo en una rana. Esto que no tiene vida así, de repente puede comenzar a caminar o levantarse o abrir una puerta o caerse una lámpara, etcétera, etcétera. Pero Satanás tiene y penetra en la energía física que nos está rodeando y en los últimos tiempos se multiplicarán los que leviten a las personas, los magos en el circo Tiani que desaparecen quién sabe qué tantas cosas, a través de fraude, otros a través de medios reales, David Copperfield que desapareció la Estatua de la Libertad, etcétera, etcétera, señales y prodigios mentirosos. Lo único que les quiero advertir en esta noche es, no todo lo sobrenatural es de Dios. Para que no me digan, pues fíjense que a un santito le salió sangre, etcétera, etcétera. No todo lo sobrenatural es de Dios. El diablo sana, el diablo habla en lenguas, el diablo puede aparecerse en una forma de virgen, el diablo se le puede aparecer a San Diego, el diablo se le puede parecer a Santa Gertrudis, el diablo se le puede parecer a José Smith. El diablo tiene poder sobre la energía. ¿Por qué? Porque todo está clasificado con vida y él tiene acceso a la composición molecular de la creación de Dios. ¿Por qué creen ustedes que se estaba peleando por el cuerpo de Moisés? Le regalo una Biblia de piel al que me conteste eso. Dice Judas, nada más hay un versículo en la Biblia, que el arcángel Miguel y Satanás se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes en Deuteronomio cuando enterraron a Moisés? Que no se reveló a nadie dónde estaba su cuerpo, pero alguien sabía, el arcángel Miguel y Satanás. Y cuando el diablo supo dónde estaba, el diablo quería el cuerpo de Moisés. Ahora, a la luz de la clonización genética y de las investigaciones científicas, mi respuesta es la siguiente. El diablo quería poseer el código genético, el DNA, con el que estaba compuesto la vida de Moisés. Esto es solamente de carácter especulativo y no digan, el señor Alducin dijo que en la Biblia, estoy diciendo que de acuerdo a las experimentaciones, como no hay ninguna respuesta, yo pienso sinceramente que él, así como en Génesis 6, penetró en los genes de las mujeres y pudo producir gigantes, una raza híbrida de seres humanos, así ahora que se descubre el DNA y el código y la condensación que existe en una molécula donde existe el color de piel de tu mamá, el grano de tu mamá, el lunar de tu abuelo, el carácter, cómo vas a ser, etcétera, etcétera, todo concentrado en ese código genético hereditario, ahí se encontraba el código más grande, del líder más grande de todo el Antiguo Testamento, y estoy seguro que si el diablo puede penetrar en un código genético hereditario y transformar y hacer un monstruo de eso, él quería hacer reproducciones monstruosas o adquirir conocimiento a través del DNA para todo su hueste espiritual y malévola de demonios que tiene. No es de extrañarse que los más grandes genios se hayan vuelto locos. Y en último lugar, dice la Biblia en el versículo 22 al 23, Dios los bendijo diciendo, fructifíquense y multiplíquense,
llenen las aguas, los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Pregunta, ¿cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, aquí está la respuesta, ¿verdad? Dios creó las aves completamente crecidas y recibieron inmediatamente la orden de multiplicarse. Dios pudo haber dicho que sean huevos, pero la Biblia nos dice que no fue el huevo, fue primero la gallina. La teoría de la evolución dice las aves descienden de los reptiles. Sin embargo, los evolucionistas no han contestado, y quiero acabar con esto, las siguientes preguntas. Llévale tú el cassette el próximo lunes a tu maestro. Y le contésteme esto, maestro. Contéstemelo, maestro. Número uno de los señores evolucionistas. ¿Cómo pasaron las escamas a ser plumas? Número dos. ¿Cómo se transformaron de sangre fría a sangre caliente? Número tres. ¿Cómo empezaron los reptiles a practicar el vuelo? ¿Saltando de un acantilado? Es increíble, ¿verdad? O sea, imagino, ¿verdad? Una culebrita por ahí o algo que está así igual, es un acantilado y ¡pum! Y la primera generación llega el papá reptil, ¿verdad? El papá iguana. Pues fíjate, hijito, que todos tus descendientes hasta ahorita se han matado, pero aviéntate, a lo mejor a ti te salen las plumas. ¡Qué bárbaros! En último lugar, la palabra hebrea que se usó aquí para aves incluye a todos los insectos voladores. Mamíferos voladores que se llaman quirópteros y reptiles voladores que se llaman pterodáctilos. Hermanos, la Biblia a la luz de la ciencia, a la luz de la biología, a la luz de la física, a la luz de la química, a la luz de toda la arqueología, nos dice que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Y que Él es el único que puede verdaderamente quitarte las vendas de los ojos y revelar a tu vida a su Hijo Jesucristo. Pablo dijo, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Y en esta noche están tan ciegos muchos científicos, ¿verdad?, que pueden llegar a profesar incoherencias y, como dice Romanos, profesando ser sabios, se convierten en necios de veras. La teoría de la evolución es anticientífica. La semana que entra sale el libro que escribimos acerca de eso. Es antibiológica, es antiquímica, es antimatemática, es anti todo. No es científica. Es más, contradice las leyes de la termodinámica, contradice las leyes de la genética, contradice las leyes de la biología, contradice. Entonces, ¿por qué creen en la evolución? ¿Por qué creen que venimos del chango? ¿Por qué creen en una teoría nebular? ¿Por qué creen en la teoría de Laplace? Simplemente porque el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la verdad del Evangelio de Jesucristo. Están ciegos. Y el Dios que controla el pensamiento y la atmósfera y los planetas del universo está interesado en que nunca conozcas la verdad. Y Jesucristo dijo, el día que tú conozcas la verdad te hará libre. En esta noche tú puedes conocer la verdad. Tú puedes salir de tu mundo de especulaciones, de filosofías y de tu Jean-Paul Sartre, de tu Bertrand Russell y de los bioquímicos y que los por aquí por allá. Ven a la Biblia y encuentra en la Biblia verdades absolutas, no teorías, ni hipótesis, ni especulaciones, ni a lo mejor, puede que, chance y sí. En la Biblia encontramos, en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. La Biblia no comienza probando a Dios, la Biblia comienza afirmando que hay un Dios. La Biblia no comienza diciendo, pues fíjense ustedes, la Biblia comienza siempre con Dios y en segundo lugar el hombre. El hombre comienza primero con el hombre y después con Dios, porque habiendo conocido a Dios, el hombre en el siglo XX se ha profesado ser Dios a sí mismo. Ven a Cristo en esa noche, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él como el Salvador, el que murió en la cruz y el que nos trajo todo este conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Señor, gracias porque es maravilloso estudiar ahora con tu Espíritu. Es maravilloso penetrar en el mundo de la biología, la arqueología, la geología, la astronomía a la luz de la Biblia. ¡Qué maravilloso es! Porque estas ciencias que el hombre ha desarrollado solamente comprueban que la Biblia tiene razón. Solamente comprueba que el hombre no podrá por sí mismo jamás
encontrar la verdad. Porque todo es relativo, todo es en parte. No hay algo que pueda hacer una roca en sus vidas más que un mundo de filosofías y teorías. Por eso vagamos de teorías en teorías. Tu palabra dice que tú puedes revelarte a nosotros y que lo hiciste en la persona de Jesucristo. Y tu Hijo Jesús dijo estas palabras: te doy gracias, Padre, del cielo y de la tierra, porque todas estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. No es el intelecto, ni la inteligencia, ni la agudeza intelectual lo que le lleva a uno a la verdad. Es la humillación. La humildad de reconocer que eres una pobre criatura. Por más que conocimiento que tuvieras, vas a repetir con Sócrates: solo sé que no sé nada. Esta mañana, y recibe ese conocimiento que tu alma necesita, esa iluminación que tu espíritu necesita, para que te resplandezca en esta noche la verdad y veas en el Hijo de Dios a tu Salvador, aquel que dio su vida por ti y por mí, al que pagó tu cuenta de pecado pendiente y al que puede en esta noche revelarte la verdad para hacerte una persona libre.